Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en una nueva sesión de la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a la doctora Stephanie Piña Escudero. Ella es especialista en medicina interna y geriatría y es fellow en salud cerebral en el Global Brain Health Institute. Y ella nos va a presentar un tema muy interesante que se llama determinantes sociodemográficas en las enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias, Dafne. Entonces, creo que es una plática que celebra todo lo celebrable de esta semana, porque es el mes de toma de conciencia del Alzheimer y es la semana de la toma de conciencia de la demencia frontotemporal. Y además aquí en San Francisco es el mes de la herencia latina. Entonces, creo que el tema queda muy bien para todas las cosas que vamos a discutir. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, seguramente en algunas otras sesiones o en algún otro lugar ya han visto todas las cosas que tienen que ver con el cerebro y enfermedad de Alzheimer y otras demencias, pero a mí me gusta siempre empezar recordando un poquito de la anatomía del cerebro para que sepamos de dónde estamos, de lo que estamos hablando y dónde estamos. Entonces, aquí yo les puse una foto del cerebro. Esta es como una vista del cerebro como si estuviera del lado, si nos partieran la frente, la nariz y la barbilla y viéramos solamente una mitad por afuera, por la cara externa. Y el cerebro se divide en varias partes o lóbulos, que obviamente en nuestro cuerpo no tienen colores, pero aquí en el esquema, pues para que ustedes lo puedan ver mm, y diferenciar adecuadamente, tenemos que está el lóbulo parietal y el lóbulo occipital en la parte de atrás de nuestra cabeza, pero hoy nos vamos a centrar en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. El lóbulo frontal es la parte de nuestra cabeza, que es la parte de nuestro cerebro que está atrás de nuestra frente, y el lóbulo temporal es la parte del cerebro que está aquí atrás de nuestros oídos. Y vamos a revisar por qué son muy importantes para estos temas y cuáles son sus funciones. Entonces, recordando también un poquito de las cosas que hacen estas partes del cerebro, esta parte que tenemos aquí enfrente, la parte frontal, se va a encargar del movimiento, el que nosotros podamos mover las manos, las piernas, el cuello, todo está codificado en esta parte de adelante del cerebro, y algunas de las funciones como poner atención, razonar, nuestras emociones y todos los movimientos que necesitamos para hablar, todo eso se codifica aquí en la parte de adelante de nuestro cerebro. Entonces es muy importante para que nosotros realicemos todas las funciones de nuestro día a día, incluyendo comunicarnos. Y la parte de aquí, el lóbulo temporal, que dijimos que está atrás de las orejas, su función principal, y justo por eso está tan cerquita de la oreja, pues va a ser la audición, pero también funciona para almacenar la memoria, y la parte que está aquí adelante es la parte en la que almacenamos las palabras. Entonces se complementa con la parte que se encarga de la articulación y de los movimientos de la boca, que está aquí arribita en el lóbulo frontal, y aquí está el diccionario de nuestro cerebro. Todas las palabras que conocemos, aprendemos, etcétera, se van a almacenar aquí adelante. Entonces, estas dos partes obviamente van a ser esenciales para que nosotros podamos aprender y después recordar las cosas que aprendemos. En la enfermedad de Alzheimer, se acumulan un par de proteínas que seguramente han escuchado varias veces ya, la proteína amiloide y la proteína tau. Y se caracteriza por dañar, básicamente, dijimos, la parte temporal de nuestro cerebro. Ahora, la parte del lóbulo temporal, si ustedes hacen como un 4 con la mano y después cierran el puño, la parte que está aquí afuera es esta parte que yo les mostré aquí. Y aquí afuera es en donde está el diccionario de lenguaje y también la audición. Pero si ustedes abren la mano, van a encontrar aquí su dedito que queda como en la parte interna del cerebro. Y ese es el hipocampo,
que es esta estructura que tenemos aquí. Entonces, aquí son las partes de afuera que yo les estaba señalando. Y si partimos el cerebro a la mitad como lo teníamos partido, aquí queda como nuestro dedito, esta imagen que está en rojo. Esta es una imagen del cerebro que está cortada un poquito diferente. Esta es una imagen del cerebro que está cortada así, como si nos quitaran la cara, ¿no? Se llama un corte coronal. Y yo les comentaba que el hipocampo, que es esta parte rojita, es esencial para que nosotros podamos recordar cosas. Entonces, yo quiero que aquí ustedes puedan comparar cuando alguien se enferma de Alzheimer, qué es lo que pasa con sus hipocampos. Se llama hipocampo porque se supone que esta estructura roja tiene forma de caballito de mar. A veces yo digo que sí, a veces yo digo que es como un caballito de mar muy ensimismado, pero bueno. Este es un paciente normal. Este paciente de la imagen B, vemos que los hipocampos, que es esta parte rojita, toca todas las otras partes del cerebro. O sea, si hay algunos huequitos, la parte negra, digamos que está llena de líquido, son como huecos. eh, y eso es normal. Tenemos varios huecos en nuestro cerebro para que pueda circular líquido, sangre, etcétera. Pero están de manera general llenitos. Las células tocan hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Y este es un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer y entonces podemos ver que estas estructuras rojitas ya son más chiquitas. Aquí ya se ve mucho más el hueco que se llena de líquido y ya las células no alcanzan a tocar todas las paredes que tienen alrededor. Y esto es porque estas células pues se van degenerando o se van muriendo y van perdiendo funciones. Y esto hace que uno de los síntomas principales en la enfermedad de Alzheimer sea la pérdida de memoria. Hay otros, pero hoy nos vamos a quedar con este, que es el principal. Y la demencia frontotemporal es otra enfermedad que en lugar de afectar nuestro lóbulo temporal, el de atrás de la oreja, va a afectar predominantemente los lóbulos frontales, aunque también puede afectar nuestro lóbulo temporal, pero en diferentes áreas. Entonces, la primera es la variante conductual y la variante conductual predominantemente afecta el lado derecho que está atrás de nuestra frente. Y aquí van a ver ustedes lo mismo. Esta es la misma imagen así del cerebro, como si nos quitaran la cara. Y, por ejemplo, en este cerebro podemos ver que estas partes, que son la parte que está justo atrás de la frente, están llenitas y tocan casi todo el cráneo. Y podemos ver que este paciente, en especial de este lado que es el derecho, pues ya como que se ve mucho, se ven como muchos huequitos que ya ha dejado porque se perdió cerebro, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí la como sustancia blanca, que es la parte de en medio, la sustancia gris, que es como la parte de afuerita, pues aquí ya son muy flaquitas, se ve hasta como un arbolito. Y lo que pasa cuando esta parte del cerebro se degenera es precisamente que nos cuesta trabajo poner atención, nos cuesta trabajo razonar y nos cuesta trabajo moldear nuestro comportamiento, es decir, nos desinhibimos todas las cosas que aprendimos de niños y de grandes también, que deberían de ser como las normas sociales de la conducta, es decir, si mi mamá me decía, bájate de la mesa, no pongas los pies en la mesa, saluda a tu tía, etcétera, etcétera. Todas las cosas que ustedes aprendieron como buenos modales, todo eso se necesita que tenga como un freno para que ustedes no suban los pies a la mesa, tengan buenos modales, no se vayan sin saludar a la tía. Y cuando esas inhibiciones se pierden, pues empiezan a subir los pies a la mesa, empiezan a tener malos modales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pasa en la variante conductual. Después hay unas partes en las que el lóbulo temporal también se afecta y se afecta sobre todo cuando es la parte del diccionario del cuerpo, que es como lo que tiene Bruce Willis. Vemos que esta partecita de aquí, la parte de hasta adelante de nuestro lóbulo temporal, pues se va degenerando. Y aquí pues les puedo poner el ejemplo del otro lado o de este lado. Igual si ustedes ven aquí como esta florecita que hace al lóbulo temporal del cerebro, pues está muy llena, ¿no? Toca casi todas las áreas que están junto a ella. Y aquí está, pues ya igual está flaquita, ya se empieza a ver como arbolito. Y
Cuando nosotros tenemos este problema, pues empezamos a olvidar cómo decir ciertas palabras. Generalmente empezamos a olvidar palabras que no usamos de manera tan frecuente. Por ejemplo, palabras que yo no uso de manera frecuente. Podría ser jirafa o transportador o caleidoscopio. Y poco a poco vamos perdiendo palabras que vamos utilizando más frecuentemente. Sin embargo, podemos seguir articulando el lenguaje. Yo podría decir, él fue mañana, pero no podría decir, el hermano de mi amiga irá al cine mañana con tanta claridad. Y la fascia no fluente afecta un poquito más arriba del lóbulo temporal, afecta como la parte de abajo de nuestro lóbulo frontal, que es el que está igual arriba de la frente, igual que este, nada más que del otro lado, del lado izquierdo. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, pues también se hace como flaquito y estas personas pierden la capacidad, sobre todo, de articular lenguaje. Entonces, con el paso del tiempo, estas personas, aunque pueden, aunque tengan las palabras, pues no las pueden decir y van perdiendo la capacidad de hablar. Todas estas enfermedades son un poquito más complejas, pero a grandes rasgos, esas son las características principales. Ok, ahora. Dentro del trabajo que yo he estado realizando en estos últimos años, lo estoy realizando dentro de este consorcio, que es el consorcio que tiene múltiples sitios para expandir la investigación en demencia en América Latina. Y dentro de este estudio, lo que queremos es conocer cuáles son los determinantes clínicos, es decir, cómo se ve clínicamente, cómo puedo yo decir como médico o viendo a una persona si tiene Alzheimer o si tiene demencia frontotemporal. Si yo veo las imágenes como las que les mostré, las resonancias magnéticas, las fotos del cerebro, como cuáles son las áreas que se afectan, cuáles son los factores genéticos que llevan al Alzheimer y a la demencia frontotemporal en población de Latinoamérica. Y esto es muy importante porque la mayoría de los estudios se han hecho en población de ascendencia europea y países de primer mundo y claramente puede haber muchas diferencias con nuestros países en Latinoamérica. Dentro de este estudio que estamos haciendo aquí en San Francisco, pero también en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina y en Chile, mm, analizamos también lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy y en un momentito vamos a ver de qué se tratan estos determinantes. Pero quería comentarles que hemos reunido datos ya de 1,130 personas. Casi todas son mujeres. No sé por qué a las mujeres les gusta participar más en investigación, pero es algo que siempre vemos en casi todos los estudios. Y el promedio de edad era de 66 más menos 10 años. Entonces, les dije que les iba a explicar qué eran estos determinantes sociales de la salud. Y estas son circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, envejecen, que incluyen factores económicos, cosas que pasan en nuestro entorno, como cuáles son los programas de desarrollo, algunas normas y algunas políticas sociales. Así es como lo define la Organización Mundial de la Salud. Pero para hacerlo un poquito más fácil, estas personas de una organización que se llama Healthy People y que tienen sus metas al 2030, los organizaron en estos 5 rubros, que son todas las cosas que tengan que ver con nuestra educación, con nuestra salud, con nuestro medio ambiente, incluyendo cuál es nuestro ambiente construido, dígase si vivimos en un departamento súper último modelo con elevadores automáticos o vivimos en una choza con techo de lámina, cuál es nuestro contexto social. Y aquí nosotros incluimos un poquito también de el contexto de lo que se refiere a estresores tipo violencia o maltrato y nuestra situación económica. Y estudiamos cuáles son las cosas o cuáles son los factores que hasta hoy se han asociado con más riesgo de tener alguna de estas dos enfermedades, Alzheimer o demencia frontotemporal. También
Para estudiarlos, lo que hicimos es dividir a las personas que vamos a estudiar o dividir el cuestionario que les vamos a aplicar a las personas en 3 etapas. Una es la niñez, entonces les preguntamos de cosas sobre su vida de los 0 a los 10 años. Después les preguntamos cosas de su vida media, eh, que fue como entre los 35 y los 45 años, y en el momento actual, que acuérdense que dijimos que nuestra población tenía 66 más menos 10 años, que consideramos como el momento actual los últimos 12 meses. Y ahora, ¿cómo vamos a interpretar la información? Porque no quiero tampoco que la vayan viendo y se vayan a ir asustando o se vayan a ir preocupando de más. Entonces, la información que yo les voy a presentar son algunos de los factores, como los determinantes sociales que ya vimos, salud, educación, nuestro ambiente, etcétera. Pero ninguno de estos factores es un determinante absoluto. Es decir, porque los tengamos presentes en nuestra vida, no quiere decir que nos vaya a dar Alzheimer o nos vaya a dar demencia frontotemporal. Y además, estos resultados también puede que lleguen a cambiar conforme juntemos más participantes, porque así es la ciencia. Muchas veces hoy decimos que el cielo, que la Tierra es plana y después que la Tierra es redonda y ahora es que es como un geoide. Entonces, la ciencia va cambiando y las cosas van cambiando, pero hasta hoy les voy a dar la información que conocemos. Y como se debería de interpretar es que todos estos factores de los que vamos a ir platicando son como una balanza de riesgo. Entonces, yo tengo mi riesgo de tener Alzheimer o demencia frontotemporal, que voy a llamar que mi basal es el riesgo genético con el que yo nací. Y después a eso le voy a ir sumando cosas que me van a dar riesgo o le voy a ir sumando cosas que me van a ir protegiendo. Y al final va, el desarrollar la enfermedad mucho va a depender hacia qué lado se incline la balanza. Y a veces hay factores de riesgo que son muy fuertes o muy importantes, mm, que puede que uno incline mucho la balanza, pero también puede haber factores protectores que aunque haya muchos factores de riesgo, pueden ser muy importantes y la inclinen hacia el otro lado y no tenga la enfermedad. Entonces, vamos a empezar platicando un poquito de la educación, que es el primer determinante que les conté. Y bueno, ya se sabía que tener menos educación siempre nos va a predisponer a tener demencia, casi de todo tipo, pero en particular demencia tipo Alzheimer. Pero lo que hemos visto en este estudio es que no es solamente la educación de la persona lo que incrementa la probabilidad de tener Alzheimer. También si nuestros padres tienen menos educación, por ejemplo, educación primaria nada más, y nosotros tenemos pobre educación, esas dos cosas pueden sumarse. Y además es importante ver que también las personas que tienen menos libros en casa tienen más probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí se va haciendo como una cadenita de que toda la educación y todas las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor de educarnos son indispensables. Muchas veces todo esto va conectado en el sentido de que si mis padres no tuvieron suficiente educación, probablemente yo no tenga las condiciones para tener suficiente educación. Y si yo no tengo suficiente educación en la escuela, digamos, o educación formal, y no tengo libros en mi casa para poder estudiar de esos libros o leer esos libros, pues entonces esto me va haciendo que mi cerebro sea un poquito más vulnerable a tener enfermedad de Alzheimer. Algunas de las cosas que ya se saben es que la educación es importante para fortalecer algunas áreas del cerebro que ayudan a la memoria. Una de las áreas que es muy importante y que fortalece la educación se llama corteza singular anterior dorsal, que es esta que está en amarillo. Este es otra vez el cerebro, una resonancia magnética del cerebro que lo partieron así en dos, como si dividiéramos de nuevo mi frente, nariz, barbilla y lo separáramos, pero por la parte de en medio. Hace ratito vimos la parte de afuera, pero ahora vemos la parte que quedaría aquí en medio. Entonces, esta parte está muy cerquita del centro de la memoria, que está como aquí en medio. Lo que pasa es que en este corte no se alcanza a percibir, pero está muy cerquita de esa área. Ahora, ¿por qué es muy importante
esta partecita amarilla que yo les digo. Esta partecita amarilla tiene una función muy importante y es que, bueno, son dos. Una que va generando recuerdos y les va poniendo algunas emociones. Y entonces cuando yo agrego emociones a los recuerdos, para mí es más fácil tener algunos de esos recuerdos, pero le pone emociones a recuerdos muy específicos y esto es emociones a las cosas que nos cuestan trabajo. Y es un área que nos ayuda a seguir adelante, mientras más se trabaja, nos ayuda a seguir adelante y a resolver más y más retos. Entonces, cuando nosotros vamos a la escuela y nos ponen a aprender matemáticas o ciencia o arte o cualquier cosa que no nos guste y se han preguntado, ¿por qué tengo que aprender esto? Bueno, es para trabajar su cerebro y disminuir su riesgo de Alzheimer en el futuro. Si nosotros solo hacemos cosas que nos gusten a lo largo de la vida o aprendemos o leemos solamente cosas que nos gusten, esta parte del cerebro no se desarrolla de la misma manera. Y lo que se ha visto o lo que les estoy poniendo aquí es que las personas que tienen más educación también tienen menos pérdida de materia gris o de volumen de esta área amarillita que les pongo aquí. Entonces, hacer cosas que no nos gustan y lograrlas también nos trae satisfacción y también eso se queda como amarrado mediante esta estructura amarilla, mediante la parte dorsal anterior del cíngulo a nuestra memoria. Entonces va diciendo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y nos ayuda a resolver más retos, más retos, más retos, más retos. Cuando yo estoy pasando o empezando a tener enfermedad de Alzheimer, también me va a ayudar a ser un poco más resiliente en el sentido de que si yo no puedo resolver algo porque la enfermedad está empezando a afectar mi cerebro ya tiene como más músculo, ya ha hecho más músculo, ya ha hecho más trabajo para encontrar otras opciones para resolver las cosas que tengo enfrente. Y obviamente también la educación va a fortalecer las áreas del lenguaje. Entonces, ¿qué es esta área que vemos aquí? Esta es la que ya les había enseñado, pero también se ha visto que las personas que tienen más escolaridad tienen un trabajo más sincronizado de las áreas del lenguaje de su cerebro y esta sincronización se pierde menos conforme más años de escolaridad vamos teniendo. También esto es importante porque si igual tenemos alguna enfermedad neurodegenerativa que empieza a agarrar palabras o que empieza a agarrar cosas que queremos comunicar como procesos, etcétera, mientras más lleno esté mi diccionario de cosas, de oraciones, de estructuras, más fácil me va a hacer compensar esas pérdidas por la enfermedad y me voy a poder seguir manteniendo funcional más tiempo. Otra cosa que vimos en nuestro estudio es que el acceso de salud a lo largo de la vida es menor en personas con enfermedad de Alzheimer. Y esto lo medimos de dos maneras. Nosotros vimos que las personas que tienen Alzheimer tienen también más probabilidad de tener hermanos o hijos que murieron antes de los 18 años. Y este es un indicador de acceso a la salud de manera global. Eh, Muerte materna o muerte infantil es muy importante para determinar la salud de una comunidad. Entonces podemos decir con certeza que las personas que tenían Alzheimer es probable que además a lo largo de la vida hayan experimentado un menor acceso a la salud. Y también nos dijeron las personas que tienen Alzheimer que tenían mayor dificultad para pagar por servicios de salud a lo largo de la vida y creo que esto va de la mano, ¿no? Si no podían pagar, pues tenían menos acceso y por ende su salud era peor. Hoy se sabe que hay como varios factores que si nosotros quitamos, nuestra probabilidad de tener Alzheimer también disminuye. Y son muchas cosas que se relacionan a la salud. Y esto es, como vimos, a lo largo de toda la vida, en la niñez, en la edad media, en la vejez. Unas de las cosas principales se las puse aquí en grande, ¿no? Esto lo sacó esta revista que se llama Lancet, que es una de las más importantes en medicina, pero vieron que si disminuimos la pérdida auditiva, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, la inactividad física y la diabetes, vamos a disminuir más de un 50% el riesgo que nosotros podemos modificar de tener Alzheimer.
Entonces es muy importante por eso que a lo largo de la vida vayamos teniendo chequeos de salud y si presentamos alguna de estas enfermedades, la vayamos controlando. Porque si uno tiene hipertensión, pero siempre se toma su medicamento, hace la dieta, hace el ejercicio y la presión está como si no tuviéramos hipertensión muy bien controlada, pues nuestro riesgo va a disminuir. Después observamos también que las personas que tenían probables problemas cognitivos tenían más bienes que las contrapartes sanas. Y esto es básicamente al inicio de la vida y como a la mitad de la vida. Si ustedes se fijan aquí, les preguntamos por 14 diferentes bienes que podían ir desde si tenían carros, si tenían internet, si su casa tenía cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de los 10 años de edad, las personas que tienen Alzheimer y demencia frontotemporal tenían menos que las personas que no tenían ninguna de estas enfermedades. Y lo mismo pasó en la Edad Media, o sea, cuando tenían entre 35 y 45 años, también este grupo de personas tenía muchos menos bienes. Ya de grandes, pues más o menos eran la misma cantidad de bienes lo que tenían ambas partes. Aquí es muy importante decir que las personas que han participado con nosotros, pues como ustedes han podido ver a lo largo de la vida les ha ido mejor, ¿no? Como que han ido mejorando su situación. Y esto es como un poco el sesgo que se ve en investigación. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que se interesan por participar en investigación, pues no son las personas que siempre estuvieron aquí o que están aquí con pobre nivel socioeconómico. Muchas veces no tienen mm, la información para poder acceder a estudios de investigación. Pero muy interesantemente vimos que la demencia frontotemporal se asocia con personas que viven en casas que no tenían el baño adentro de la casa o personas que no tenían cuartos en su casa, es decir, que era como un cuarto grandote y ahí tenían la cocina y ahí dormían, etcétera, etcétera, tanto en la infancia como en la Edad Media. Así como les platiqué que para evitar la enfermedad de Alzheimer nosotros tenemos que ejercitar al cerebro y ponerle retos, bueno, también para poder poner límites, tenemos que ejercitar estos límites. Y si en mi casa hay solo un cuarto y no hay como privacidad de que cada quien tenga su cuarto o un cuarto esté para dos personas o la cocina esté separada del baño, etcétera, pues entonces esos límites yo no los aprendo y esas áreas del cerebro se quedan sin trabajar. Esa es una hipótesis. Ah, lo que sí se ha visto es que estas son las áreas importantes como para poner esos límites. Sobre todo esta, igual aquí tenemos como diferentes cortes del cerebro para que se ubiquen. Este es el mismo corte que es así como hacia lo largo. Este es el corte que nos quitan como la cara, este y este. Y este es un corte que me lo hicieron como rebanándome la bóveda del cráneo, ¿no? Como quitando la bóveda del cráneo como en rebanadas. Entonces, aquí lo que podemos ver son nada más las diferentes partes del cerebro que yo les quería comentar un poco. La amígdala, que es esta parte del cerebro que está aquí en amarillo, mm, se encarga un poco de las emociones positivas y las emociones negativas. Y el núcleo accumbens se encarga también un poco de controlar eh, los impulsos del cuerpo, ¿no? Entonces, y se encarga de controlar la empatía. Entonces, con esto, nosotros, con la ayuda de nuestras memorias, que es por eso es el hipocampo, sabemos cuando nos estamos comportando de una manera adecuada para la sociedad o inadecuada para la sociedad. Las personas que tienen, por ejemplo, problemas en la amígdala empiezan a ser muy agresivos y empiezan a gritar muchísimo y empiezan a darse la vuelta e irse, cuando en realidad quizá durante toda su vida fueron personas muy tranquilas que supieron enfrentar momentos de estrés sin ningún problema. Entonces, cuando esto se empieza a degenerar, nuestra conducta y nuestro comportamiento empiezan a cambiar. Otros hallazgos que tuvimos es en el área de los alimentos y vimos que la calidad de la dieta era más importante que la cantidad. Para tanto Alzheimer como para demencia frontotemporal, algunas personas
nos dijeron que habían dejado de comer, sobre todo en la Edad Media. Pero lo que nos dimos cuenta es que estas personas que comían menos, de hecho eran controles, de hecho no se enfermaron. O sea, si las personas que tuvieron dificultad para conseguir comida por falta de dinero, en realidad no se enfermaron, pero las personas que comían mal, digamos, alimentos enlatados, comida chatarra, etcétera, 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 por cuestiones económicas, es decir, hoy tengo 50 pesos, en lugar de ir a comprar arroz, frijoles y verduras, voy a irme a comprar una hamburguesa a McDonald's, son las que tuvieron el mayor riesgo de padecer ambas cosas, Alzheimer y demencia frontotemporal. Y la otra cosa que es importante y que nosotros vimos fue la percepción de la pobreza. Y aquí hago un hincapié en que se trata de la percepción no tanto como de lo económico. A mí me gusta poner el ejemplo de mis papás, porque, por ejemplo, mi mamá, ella tuvo su infancia, fue en el campo y tenían pues muy poquitas cosas, pero mi mamá era muy feliz porque pues tenía todo el campo para correr y tenía comida saludable y nadie la agredía. Y eso sí, a lo mejor tenía que caminar muchísimas horas para conseguir agua, tenía que caminar muchísimas horas al día para llegar a la escuela y a lo mejor esfuerzos que uno consideraría impensable y estresantes, pero ella vivía en un ambiente como con mucho amor y además todas las personas que vivían a su alrededor vivían de una manera parecida. Entonces su percepción de ser pobre era muy diferente a la que tenía, por ejemplo, mi papá. Mi papá vivía en la ciudad y en su escuela había niños, obviamente, que tenían mejores probabilidades económicas que él, y entonces él se estresaba porque él no podía llevar cuadernos, no podía llevar borradores porque no tenía para comprarlos, no tenía dinero suficiente para comer, entonces le estresaba que todas las otras personas a su alrededor sí hubieran comido, y todo esto se va haciendo como una percepción de mayor estrés en el cuerpo. Y nosotros les preguntamos a las personas que estaban participando en el estudio que pusieran del 0 al 10 cómo se podían ellos comparar con las personas que tenían a su alrededor en cuanto a estatus económico. Y vimos que justamente en la infancia las personas que se perciben con más pobreza tienen mayor probabilidad de tener tanto Alzheimer como demencia frontotemporal en etapas avanzadas de la vida. Un poquito menos en la edad media y ya, obviamente que en el presente no es tan importante, ¿no? Y la otra cosa importante que notamos fue que la violencia en el hogar y en el trauma también tenían un impacto en la cognición, sobre todo en personas que tenían demencia frontotemporal. Y vimos que fue más probable que las personas que tenían demencia frontotemporal hubieran experimentado cuando ellos eran niños peleas frecuentes entre sus padres o que había alguna persona con alguna adicción viviendo en casa, que tenían una casa que era desorganizada y que estaba pobremente administrada, vivían en deudas eternamente, por ejemplo. Y también vimos que en la Edad Media podían haber sufrido algún evento que sintieran que pudo haber puesto en riesgo su vida o la vida de sus seres queridos. Y algo muy importante que nos llamó la atención, porque se ha descrito mucho para Alzheimer, pero en nuestro estudio hemos visto que también puede ser un factor de riesgo importante para demencia frontotemporal, fue aquellos pacientes que experimentaban soledad. ¿Qué son algunas cosas que se saben o por qué esto podría tener un impacto para el cerebro? Bueno, tanto el hambre, el vivir en una casa poco organizada, el vivir en un espacio em, sin las condiciones apropiadas, van a prender una alarma en nuestro cuerpo. Y esta alarma en el cuerpo es algo que llamamos eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, aquí en la parte de adelante de nuestro cerebro tenemos una glándula que se llama hipotálamo, que cuando experimentamos estrés genera algunas otras hormonas que se van todo el camino hasta nuestra glándula suprarrenal, que es la que está arriba de nuestro riñón, y generan cortisol. Y el cortisol se va a todo nuestro cuerpo y es lo que nos alerta eh, para correr o ponernos a salvo de esas situaciones. Entonces, digamos que
El estrés agudo es como un estrés protector. Yo le digo a mi cerebro o mi cerebro activa la alarma y es como si yo le pisara el acelerador al carro para salir de esa situación y ponerme a salvo. Y de hecho, un poquito de estrés, que es lo que llamamos estrés agudo, puede ser hasta protector, porque mi cerebro va a recordar muy bien y se le va a fijar muy bien qué es lo que lo puso en riesgo o en dónde estaba que me puse en riesgo y eh, no voy a volver a pasar por ahí o no voy a volver a hacer la misma cosa. Pero lo importante es que al final, una vez que estoy a salvo, la alarma se apaga. Pero ahora imagínense que esta alarma no se apaga y es como meterle el acelerador al coche para huir, pero tenerlo ahí pisado por horas, días, meses, etcétera, etcétera. El carro se empieza a desgastar, ¿no? Y llega un momento en el que colapsa. Entonces, a eso le llamamos estrés crónico y ya es dañino porque nuestro cuerpo está tratando de huir todo el tiempo, está como en alerta todo el tiempo y al contrario de que nuestra memoria lo fije, pues a la memoria, vaya, al cuerpo ya no le interesa tanto generar un recuerdo, sino huir de ahí. Su prioridad es todo el tiempo salir de ahí y eso desgasta el cerebro, desgasta el cuerpo. Y ahora, el aislamiento social a mí me parece como una parte muy interesante porque el aislamiento social, que es cuando no estamos con personas, y la soledad, que es que aunque estemos con personas, nos sentimos solos, que aunque pareciera que son lo mismo, son un poquito diferentes, pero las dos cosas generan algunos efectos similares en el cerebro. Una es que se pierde o se daña esta estructura que se llama fornix, que es la que yo les pongo aquí. Ahora, no importa que no se fijen en todos los nombrecitos que están aquí al lado, lo que sí me importa que vean es que es esta estructura que se encuentra aquí en medio de nuestro cerebro. Este igual es un corte lateral de nuestro cerebro, que se encuentra aquí rodeando este círculo café que se llama tálamo. Este tálamo es donde se integran todos los estímulos de nuestro cuerpo, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, todo lo que olemos, todo lo que sentimos, todo, 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 todo llega a este círculo café. Y entonces el fornix pues se conecta de muchas maneras con este círculo café y entonces toma todos los estímulos de nuestro cuerpo y los va a llevar a esta estructura, un caballito de mar que ya habíamos dicho que es el hipocampo y que se encarga de la memoria. Entonces, si se me degenera esta estructura que es como el puente entre todo lo que veo, siento, oigo y huelo y mi memoria, pues evidentemente la memoria se me va a ir afectando. Entonces, el socializar y el estar en contacto con otras personas mantiene fuerte esta estructura en nuestro cerebro. Y otra parte muy importante que se afecta cuando nosotros estamos solos o nos sentimos solos son todas estas partecitas que están en rojo y en verde, que bueno, no importa tanto el nombre, sino las funciones que realizan. Estas partecitas que están en rojo hacen algo que se llama afecto social. Y esto del afecto social es lo que me permite pensar o sentir lo que otras personas están sintiendo. Si yo veo que alguien está triste, yo voy a poder percibir que esa persona está triste. Si alguien está feliz, yo voy a poder percibir que alguien está feliz. Y las partes verdes funcionan para algo que se llama cognición social. ¿Cómo voy a actuar yo en consecuencia? Y si se pierden, les puedo poner un ejemplo que es como muy claro. Tenemos un paciente que se perdió, estas áreas verdes se perdieron y entonces tuvo a su esposa que tuvo un accidente y se cortó el dedo y estaba sangrando muy feo de la mano y el esposo ya no podía ponerle atención a lo que le estaba pasando a la señora. O sea, no podía ni percibir que el que tú pudiera tener dolor o el que pudiera tener algún problema con el dedo cortado y su reacción hacia ella fue, sí, fue preguntarle en dónde estaban sus camisas. No vamos al hospital o te ayudo o vendarle el dedo. Esos comportamientos pues se van perdiendo y se van afectando si nosotros estamos en aislamiento o en soledad. Entonces,
Para concluir la charla, vemos que todos estos determinantes sociales de la salud pues van jugando un papel, ¿no? Van inclinando la balanza hacia que nosotros podamos sufrir alguna enfermedad neurodegenerativa, pero son solo una pieza del rompecabezas y es muy importante decir que, ok, si ya lo tuve, todavía hay cosas que hacer. Por ejemplo, si, digamos, yo no tuve la oportunidad de tener una buena educación en la infancia, de adulto todavía la puedo tener, todavía me puedo poner a leer libros, todavía me puedo poner a aprender cosas. Hay gente que estudia una carrera universitaria a los 80, a los 90, etcétera, etcétera. Entonces, y eso va generando también resiliencia para nuestro cerebro, es decir, va generando como una reserva para nuestro cerebro en estas enfermedades. A lo mejor yo no tuve una buena alimentación en la infancia, pero puedo tenerla y puedo tener hábitos de vida saludable, puedo hacer ejercicio, puedo comer balanceadamente, puedo cuidar mis enfermedades crónicas. Todas estas cosas tienen una potencial intervención, aunque sea en las etapas tardías de la vida, y siempre va a ayudar más a hacer algo que no hacer nada nunca. Y entonces cuidar todos estos aspectos de la vida de manera integral, pues se vuelve fundamental para preservar la salud del cerebro. Y bueno, esto es nada más como una pequeña probadita de lo que apenas estamos empezando a hacer. Esperamos tener más conocimiento que podamos compartir después con todos acerca de los datos que estamos recolectando en América Latina. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Creo que podemos tener un espacio para preguntas. Muchas gracias, Stephanie. Déjame ver qué preguntas tienen aquí. Pero bueno, para comenzar, ¿tú cuál dirías que sería como el determinante social más importante aquí en México? El que más a lo mejor ha tenido impacto. Estás en mute. Perdón. Acabamos de analizar algunos otros resultados y parece que los dos factores que están teniendo más peso es la educación y el haber presentado violencia o sufrido violencia en algún momento de la vida. Creo que las dos cosas son altamente prevalentes en el país, tanto la baja escolaridad, eh, que baja escolaridad consideramos como tener menos de secundaria, y la otra, sufrir algún tipo de violencia, sobre todo violencia física, que es bastante frecuente en México, ya sea que la hayan sufrido niños por sus padres, o esposas por sus esposos, o esposos por sus esposas, o por alguna tercera persona. Pero el sufrir violencia de manera continua esos dos son los factores que estamos viendo que están teniendo más asociación a problemas cognitivos más adelante. Y podrían tener una relación así como tipo bidireccional, o sea, que tener una escolaridad más baja o acudir menos a la escuela pudiera relacionarse de alguna manera con esto de propiciar un poquito más la violencia doméstica, por ejemplo. Pues sí, definitivamente es algo que se vio durante COVID, ¿no? O sea, muchas veces los niños o las parejas cuando dejaron de separarse por algunas horas del día se prestaba más para que las personas sufrieran o ejercieran violencia unas contra otras. Creo que sí son puntos en los que como sociedad tenemos que interactuar, no nada más por los desenlaces agudos, que podrían ser, bueno, uno podrían ser las heridas en el cuerpo, pero mucho se asocia con depresión o con ansiedad, pero a largo plazo también podrían tener un impacto en las funciones cerebrales. Aquí Pati Leos nos pregunta que hasta qué edad aún se puede aminorar la posibilidad de adquirir algún deterioro cognitivo. Esto debido a malos hábitos y al estrés crónico. Pues no hay un corte de edad. La verdad es que si usted empieza hoy, es un buen momento para empezar. Como le dije, todo se va juntando. Entonces, si usted tiene, no sé qué edad tenga, pero digamos que usted tiene 50 años, no será lo mismo acumular 50 años de mala alimentación que acumular 60 o que acumular 70.
Y lo mismo no es lo mismo acumular 50 años de estrés crónico que acumular 60 o que acumular 70. Entonces, va a ir disminuyéndole un poquito el riesgo. Obviamente que en la balanza, pues a lo mejor ya estaba un poquito más hacia arriba, pero quién sabe, a lo mejor si se da unos 10 años de una excelente calidad de vida, puede impactar de manera importante su riesgo. Sí, y también pues otra cosa importante es que aunque ya tuvieras deterioro cognitivo, el hecho de mejorar pues todos los hábitos o los factores de riesgo que ya han comentado incluso en otras charlas, pues mejora el desempeño en todas las otras funciones cognitivas, aunque no sea el medicamento o la causa como tal de la neurodegeneración o de la neuropatología, porque finalmente pues se le están dando herramientas a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro para sobrellevar pues los retos del día, ¿no? Entonces, sí, eso es como bastante importante, pero digo, a mí lo que me impacta de todos estos como datos es que a lo mejor nosotros en el consultorio les decimos, ¿no? Como personal de salud, baje de peso, haga ejercicio, pero en pocas veces como que reconocemos que varios de estos desenlaces de salud no dependen meramente de la persona y que son cosas que no se pueden como que cambiar tan fácil, ¿no? Como el hecho de, bueno, pues yo cómo hago que todos tengan educación básica y educación superior, que todos tengan un tiempo de esparcimiento para un hobby, que las personas que tienen alguna discapacidad por cualquier otra razón no estén aisladas y que por ende incluso no lleguen a sentir soledad. O sea, son como que yo creo que hasta a lo que había leído, el 60% de estos determinantes son los que realmente nos dicen cómo vamos a terminar en nuestros desenlaces en estas condiciones médicas, en general en cualquier condición médica, ¿no? Pero particularmente en deterioro cognitivo. Sí, bueno, obviamente este es un tema de políticas públicas y justamente por eso estamos haciendo la investigación, porque creo que una de las cosas muy importantes que se debe de tomar en cuenta para hacer una legislación, pues son cuál es la evidencia que existe. Si nosotros nunca decimos, oigan, tener una mala escolaridad se puede asociar con tener enfermedad de Alzheimer, pues menos ganas le van a poner a que la gente tenga escolaridad y se creen escuelas y hagan algún tipo de campaña de prevención. Si no controlar las enfermedades degenerativas, o digo, bueno, sí, degenerativas en el sentido de diabetes, hipertensión, etcétera, puede afectar el cerebro, pues muy difícilmente se harán campañas de salud pública para esto. Pero creo que en el consultorio y en nuestro día a día, creo que sí podemos tener incidencia con cada una de las personas que vemos. Porque si bien es cierto que a lo mejor no podemos o no, muchas de las cosas cuando llega un paciente al consultorio ya no las pudimos controlar, es decir, pues ya las cosas que le pasaron en la infancia o las cosas que le pasaron en la juventud están más allá de nuestra área modificación, o sea, sí, ya no lo podemos modificar, van más allá de nosotros, pero creo que siempre podemos hacer un hincapié en que todas estas cosas, el empezar a llevarlas a cabo, también tienen un factor protector para el cerebro, porque a veces son cosas que no, que la gente no sabe. O sea, se ha hecho mucha más prevención, o se han hecho muchas más campañas para decir esto no afecta a tu corazón, esto no afecta a tus pulmones, pero muy poquito se ha hecho en salud cerebral. Entonces, yo creo que seguirlo promoviendo con cada una de las personas en el consultorio para que en la medida de sus posibilidades se lleven a cabo estas medidas, creo que sigue siendo importante. Hay muchas opciones en México, sobre todo, para acceder a bibliotecas públicas. Se pueden hacer dietas que son balanceadas, aunque sea con comida barata, que creo que es también como una de las cosas buenas que tiene México, que tenemos como muchas cosas para construir una dieta balanceada muy económica. Se puede ir a correr al parque, no es necesario pagar el gimnasio de miles de dólares. Entonces, creo que sí hay algunas cosas que paciente con paciente podemos seguir promoviendo para evitar o disminuir estos factores de riesgo. Sí, de acuerdo. Individualizando cada consulta. Y bueno, aquí hay varias preguntas interesantes. Dice, ¿el factor de conexión social se pudo ver más afectado durante la pandemia? Esa es la primera. La segunda, ¿los resultados hasta ahora han sido semejantes en los países de Latinoamérica que están participando o las principales determinantes han variado dependiendo del país? Y ya la última que va ligada a esto, ¿cómo puede una persona participar en este tipo de investigaciones? Ok. ¿Me repites la primera?
Sí, la primera es el factor de conexión social. Se pudo La pandemia. haber afectado más durante la pandemia, o sea, durante el confinamiento específicamente, ¿no? Sí, definitivamente sí. Y de hecho, bueno y malo, pues la pandemia fue uno de los factores que nos llevó a tener un mejor entendimiento de las cosas que hacen el aislamiento social y de las cosas y las repercusiones negativas sobre el cerebro que ha tenido el aislamiento social en todos los grupos de edad y cómo ha afectado sobre todo a las personas que estaban en riesgo de tener demencia, que pudo haber sido el último empujoncito para que desarrollaran demencia. Entonces, la respuesta es definitivamente sí. La recomendación científica es tener, de hecho, a 150 personas como nuestra red cercana. Durante la pandemia no podíamos tener ni siquiera una, entonces podemos ver cómo eso puede afectar grandemente los desenlaces cerebrales. Después, en cuanto a los países o diferentes países de Latinoamérica, hasta ahora hemos visto resultados similares. No nos ha votado un factor que sea particularmente de algún solo país, pero insisto, es un análisis que todavía está en curso. Entonces todavía nos quedan algunas cosas por explorar. Si me ven dando esta charla el siguiente año y les digo que en Colombia pasó esto y en México pasó esto, es por eso, porque todavía seguimos analizando los datos y recabando los datos, pero hasta ahora no tenemos ningún factor que pareciera ser exclusivo de un país. Como dato importante, todos estos, o la mayoría de estos participantes han sido de áreas urbanas, es decir, de Ciudad de México, de Bogotá o Medellín, que son ciudades, de Buenos Aires. Entonces, las áreas urbanas en Latinoamérica en realidad se parecen mucho en cuanto a desigualdad, en cuanto a factores sociales. Puede ser que sea debido a esto y podamos ver más diferencias si en el futuro empezamos también a reclutar personas de áreas más rurales. Y ya la última era, y que creo que se junta con esto último, ¿cómo puede una persona participar en este tipo de investigación? Ok. Puedo compartirles el sitio web que tengo. De hecho, tengo una diapo con el sitio web para que ustedes lo vean y tomen nota. Pueden escribir a esta página y dependiendo de en dónde estén, los podemos canalizar con la persona apropiada. Si Sí, quieres compartir tu pantalla, porque a ver. es solo lo de moderador. Okay. Ahí está. Sí, este está muy fácil. Es redlat.com y entonces van a ver este cuadro rojo gigante de ¿quieres participar en nuestro estudio? Aquí le dan clic en unirse, nos dejan sus datos y dependiendo del lugar en donde esté, nosotros podemos referirlos al personal del estudio más cercano. Pues muchísimas gracias. Hubo varios comentarios pues felicitándote por la ponencia y por la facilidad de explicar estos términos como más neurocientíficos y científicos a lo mejor en relación a la investigación de manera muy desmenuzadita, muy pues sencilla, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Stephanie, y esperamos que nos sigas apoyando con más pláticas. Y a ver qué sale de los demás estudios, de los demás análisis. Ya les estaré comentando nuevos resultados. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan una buena tarde todos. Bye. Bye.